Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a trazar las rectas tangente y normal a una parábola que pasen por un punto exterior a la propia parábola por el método de la circunferencia principal. En el vídeo anterior vimos cómo resolver este mismo ejercicio por el método de la circunferencia focal y veréis cómo es un método muy similar al anterior y sobre todo de una dificultad muy similar también. En este caso vamos a partir como datos del eje de la parábola y del vértice y el foco de la parábola. En realidad no harían falta tantos datos, porque el eje se puede obtener simplemente conociendo el vértice y el foco. Si los unimos, obtenemos el eje. En este caso no hace falta la directriz, porque no la vamos a emplear en el dibujo. Además necesitaremos un punto P, que es por el que van a pasar las tangentes que queremos trazar. Ese punto puede ser cualquiera del plano, pero tiene que estar fuera de la propia parábola. Es decir, no debe ser un punto de la parábola, ya que en tal caso estaríamos ante un vídeo distinto. No estaríamos en este vídeo. Como el método que vamos a emplear es el de la circunferencia principal, lo primero que vamos a hacer es dibujar esa circunferencia principal. Como ya sabemos por el vídeo de teoría de las parábolas, la circunferencia principal de una parábola es una circunferencia de radio infinito, luego es una recta, que pasa por el vértice. O lo que es lo mismo, es la tangente a la parábola por el vértice. En este caso concreto es una recta vertical. Después tenemos que unir el punto P con el foco de la parábola mediante una recta y calcular la mediatriz del segmento PF. Para calcular la mediatriz de un segmento ya tenemos un vídeo en el canal en el que se explica cómo hacerlo, pero por si acaso lo recuerdo. Tenemos que abrir el compás más de la mitad de la longitud del segmento y trazar un arco desde cada uno de los extremos. Si unimos las intersecciones tendremos una recta que va a ser la mediatriz del segmento. En realidad, para este ejercicio lo que nos interesa no es la mediatriz del segmento PF, sino la intersección entre la mediatriz y el propio segmento, es decir, el punto medio del segmento. A ese punto es al que vamos a llamar O. A continuación vamos a trazar una circunferencia con centro en O y de radio OF, es decir, una circunferencia con centro en O y que pase por los puntos P y F. A las intersecciones entre esa circunferencia y la circunferencia principal, o la recta vertical que pasa por el vértice, son a las que vamos a llamar A1 y A2, ya que esos dos puntos nos interesan para el siguiente paso. Ya que en realidad estos puntos, A1 y A2, son dos puntos que pertenecen a las tangentes que estamos intentando calcular, es decir, a las tangentes a la parábola que pasan por el punto P. Luego, si unimos el punto P con A1, tendremos una de las dos tangentes, y si unimos el punto P con A2 tendremos la otra. Para calcular los puntos de tangencia entre estas rectas y la parábola, tenemos que trazar unas rectas que pasen por el foco y por los puntos A1 y A2, una recta por cada punto. Sobre esas rectas, y centrando el compás en cada uno de los puntos, por ejemplo en A2, tenemos que tomar la distancia entre los puntos A2 y F y marcarla al otro lado de A2. Es decir, que la distancia entre el nuevo punto, al que vamos a llamar B2, y A2 sea igual que la distancia entre A2 y F. Y la distancia entre B y F el doble de esta. Tenemos que hacer lo mismo para los puntos 1, es decir, los puntos de la intersección superior entre las dos circunferencias. Si trazamos ahora unas rectas paralelas al eje, en este caso horizontales, que pasen cada una de ellas por los puntos B1 y B2, la intersección entre las rectas y las tangentes que ya hemos dibujado es nuestro punto de tangencia, o el punto de tangencia de cada una de esas dos rectas con la parábola. Si por ese punto trazamos una perpendicular a cada una de las tangentes, siendo importante no mezclar una tangente con la perpendicular de la otra, sino usar con cada tangente su propia perpendicular, obtendremos las rectas normales a la parábola por los dos puntos de tangencia, que como sabemos deben ser perpendiculares a las tangentes en ese mismo punto. Con este vídeo acabamos ya con la sección de rectas tangentes y rectas normales a una parábola de todas las formas que vamos a ver por el momento. Espero que hayáis entendido los vídeos y si en alguno tenéis alguna duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios e intentaré resolverlas.